secretaria, por favor, informe si todas las partes procesales han sido notificadas legalmente y si se encuentran presentes en sala. Gracias, señora juez. La suscrita secretaria informa a su autoridad que las partes se encuentran legalmente notificadas y presentes para la audiencia de consideración de revocatoria a las medidas cautelares personales. Encontrándose en sala el Ministerio Público, el doctor José María Jauregui, por la parte civil, la doctora Mildred Rocío Quevedo, la demandante, la señora Rocío Suzuki, por la parte del imputado se encuentra el señor Ángel Gómez Vaca, acompañado de su abogado defensor, el doctor Osvaldo Obando Delgadillo. Es todo cuanto informa su autoridad para fines del siguiente día. Bien, se tiene presente, habiendo escuchado el informe emitido por la señorita secretaria y siendo que todas las partes se encuentran legalmente notificadas y presentes en sala, se instala la presente audiencia de revocatoria a las medidas cautelares personales del imputado, el señor Ángel Gómez Vaca. Por consecuencia, se le va a ceder la palabra al representante del Ministerio Público para que fundamente su solicitud. Gracias, señorita juez. En efecto, el Ministerio Público, por memorial de fecha 2 de mayo, de los corrientes, realizó a su autoridad solicitud de revocatoria de medidas cautelares al imputado Ángel Gómez Vaca. Su autoridad, mediante auto interlocutorio 07/2023, de fecha 3 de agosto de 2023, impuso al imputado 3 medidas cautelares personales, consistentes en, conforme al artículo 231 bis, inciso 5. 1. La prohibición de comunicarse con familiares de la víctima hasta el cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad. Inciso 6 del artículo 231 bis, una fianza económica de 40.000 bolivianos, la misma que sería efectiva en la cuenta del órgano judicial del Estado plurinacional. Y tercera, conforme al inciso 9 del artículo 231 bis, detención domiciliaria con autorización para ausentarse del mismo para asistir a su jornada laboral desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Esta resolución dictó su autoridad de conformidad al auto interlocutorio 07/2023 de fecha 3 de agosto de 2023, motivado y fundamentado su decisión en la valoración integral que su autoridad realizó de la exposición que hicieron las partes y concluyendo en consecuencia que los riesgos procesales están en el numeral 7 del artículo 234 y el numeral 2 del artículo 235 del Código de Procedimiento Penal no concurrían, enervando en consecuencia el peligro de fuga y el de obstaculización. Señora juez, de este tiempo a esta parte han aparecido nuevos elementos de convicción que permiten concluir de manera absoluta que el imputado no ha cumplido u observado su comportamiento conforme a las 3 medidas cautelares que su autoridad o su probidad le impuso para gozar como todo ciudadano, ¿no?, el derecho a la libertad. En este sentido, paso a exponer, fundamental, y describir las acciones que el imputado, el señor Ángel Gómez Vaca, viene realizando, incumpliendo con ello cada una de las 3 medidas cautelares personales impuestos por su probidad. Con esa actitud, con ese resultado, podemos determinar de que el mismo se encuentra dentro de lo que especifica el numeral 1 del artículo 247 del Código de Procedimiento Penal por incumplir las medidas cautelares impuestas por su probidad. En ese sentido, por eso es que pedimos que su autoridad revoque
dichas medidas cautelares de carácter personal y al mismo tiempo o consecuentemente la sustituya por otra más grave como es la detención preventiva. El primer hecho que podemos observar en la cual se encuentra en el cuadernillo de investigaciones que luego voy a pasar a su autoridad para que pueda observar y pasar luego a la defensa es en relación a la comunicación con familiares de la víctima, según Fojas 54 del expediente, se tiene declaración informativa espontánea presentada por la tía de la víctima, la señora Teresa Suzuki Ceballos, en la cual refiere que el imputado se comunicó vía telefónica con las mismas en varias ocasiones. 2. Respecto a la fianza económica que debió ser efectivo el imputado en las cuentas fiscales a través del depósito judicial del órgano judicial, de la misma manera no se ha realizado en su totalidad, faltando la suma de 10.000 bolivianos. 3. Respecto a la medida cautelar personal de ausentarse de su domicilio por motivo de trabajo, se tiene, por requerimiento fiscal, a la policía informe, el cual indica que la llegada del imputado a su domicilio son pasadas las 19 horas. Por lo expuesto, señora juez, queda demostrado que el imputado ha incumplido las obligaciones impuestas por su probidad de medidas cautelares de carácter personal, según auto interlocutorio 07/2023 de fecha 3 de agosto de 2023. Consecuentemente, y de conformidad a los artículos 123, 124, numeral 1, 247 del Código de Procedimiento Penal, solicito a su probidad en esta resolución, primero, revocando las 3 medidas cautelares impuestas al imputado, mediante auto interlocutorio 07/2023, de fecha 3 de agosto de 2023, y una vez revocadas las 3 medidas cautelares personales, se sustituyan conforme al numeral 10 de 231 bis y 247 del Código de Procedimiento Penal por una medida más grave, en este caso la detención preventiva. Es todo, señores. Por secretaría, por favor. Pido la palabra al señor juez. Bien, tiene la palabra la abogada de la parte civil. Gracias, señora juez. Hago uso de ella. Señora juez, en cuanto a las prohibiciones que se le puso al imputado, voy a empezar con el artículo 231 en su numeral 5, a la prohibición de comunicarse. No voy a ser tan amplia por cuanto el Ministerio Público ya se ha referido a ello y ha sido bastante claro y puntual. Sin embargo, el imputado ha incumplido esta medida de una manera, no solo ha sido a la tía a la que ha estado llamando, también ha estado llamando a la mamá de la víctima, ha estado presionando porque quiere hacer supuestamente unas conciliaciones, le ha ofrecido dinero y para ello yo traigo a ella, la ofrezco como testigo, voy a pedir después que se le ceda también la palabra. En cuanto al no voy a decir nada en cuanto al numeral 6, pero también quiero hablar en cuanto al numeral 7, por cuanto el imputado ha incumplido las medidas de no ausentarse de su domicilio en ciertas horas, porque han sido vistos por los familiares también de la víctima en fiestas, ahora tardes de la noche. Voy a hacer llegar por secretaría las pruebas que se le ha tomado las fotos al imputado. Gracias, señorita. Por todo lo antes expuesto, señora juez, voy a pedir que al imputado se le mantenga la detención preventiva porque él ha incumplido. Eso sería, señora juez. Gracias.
Voy a pedir también que por favor le cedan la palabra a mi testigo. Tiene la palabra la testigo. Señora juez, buenas noches. Simplemente decirle que el joven siga amedrentando a mi hija, sigue incumpliendo la medida, por lo que yo pido que vuelva a ir a Palmasola. Yo ya no tengo tranquilidad e incertidumbre, siento que va a venir a mi casa y va a volver a agredir a mi hija. Es lo que quiero decir. Bien, se tiene presente. Bien, se tiene presente en ese sentido, bajo el principio de igualdad, de acuerdo con el artículo 119 de la Constitución Política del Estado y el artículo 12 del Código del Procedimiento Penal, se le cede el uso de la palabra al abogado de la defensa técnica para que conteste todo lo manifestado por el Ministerio Público y la parte civil. Tiene la palabra, abogado. Gracias, señora juez. Escuchando atentamente la fundamentación que realizó el Ministerio Público en cuanto a la revocatoria de medidas cautelares personales. Su autoridad en la audiencia de medidas cautelares ha impuesto medidas sustitutivas a la detención preventiva, aplicando el artículo 231 en su numeral 5, 6 y 9 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto al presupuesto de prohibición de comunicarse con determinadas personas, el Ministerio Público indica que la tía, o sea, existe una declaración, una supuesta declaración que la tía indica que, diciendo que indica que se ha comunicado con la víctima, pero el hoy imputado está cumpliendo como su autoridad ha determinado o impuesto esta medida, que ni siquiera desde el momento que le dieron estas medidas sustitutivas, el hoy imputado ni siquiera no tiene un teléfono para llamarlo a la víctima, ni a terceras personas. Ahora bien, en cuanto a la fianza económica, que también el Ministerio Público indica que falta un determinado X de monto de dinero, su autoridad podrá verificar el presente depósito se encuentra adjunto en el expediente procesal. El imputado no está cumpliendo con esta medida, porque supuestamente está llegando fuera de horario a su domicilio. Pero señora juez, usted sabe cuando ordenó las medidas sustitutivas a la detención preventiva, el horario de esta medida fue de 7 a 19 horas. Y ese es el horario para que vaya a trabajar. Él cabalmente está cumpliendo con lo que establece, con lo que estableció su autoridad, con lo que ordenó su autoridad. Ahora bien, con esta petición del señor fiscal y el abogado de la víctima están violentando el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la libertad de mi defendido. Esto de conformidad al artículo 180, 115
parágrafo segundo, 178, artículos 22 y 23 de la Constitución Política del Estado. Con estos argumentos, solicito a su digna autoridad se mantengan las medidas cautelares personales que fueron impuestas por su digna autoridad mediante el auto interlocutorio de conformidad al artículo 231 bis en su numeral 5, 6 y 9 del Código de Procedimiento Penal. Como también se rechace la solicitud de revocatoria de medidas cautelares que fue presentada por el Ministerio Público. Eso sería todo, señora Voz. Bien, se tiene presente lo manifestado por el abogado de la defensa. La suscrita juez pasará a resolver. Santa Cruz de la Sierra, 23 de mayo del año 2024. Vistos. La solicitud de revocatoria de medidas cautelares personales impetrada por el Ministerio Público, la documental que han sido presentadas, la testigo, los fundamentos expuestos por el abogado de la defensa, se tiene que, considerando el Ministerio Público manifiesta que mi autoridad, mediante auto interlocutorio número 07/2023, de fecha 3 de agosto del 2023, impuso al imputado medidas cautelares de carácter personal consistentes en las siguientes establecidas en el artículo 231 bis, inciso 5, la prohibición de comunicarse con familiares de la progenitora de la víctima hasta una fianza económica de 40.000 bolivianos, la misma que tendría que haber sido efectiva, y el inciso 9 del artículo 231 bis, como es la detención domiciliaria con autorización para ausentarse del mismo para asistir a su jornada laboral desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Indica que esta resolución se dictó motivada y fundamentada, valorando todas las pruebas, y que en este tiempo, a esta parte, han aparecido nuevos elementos de convicción que permiten concluir que el imputado no ha cumplido u observado su comportamiento a las medidas cautelares que han sido impuestas, ¿no? En ese sentido, dice que el imputado ha venido incumpliendo con las medidas impuestas, las medidas cautelares de carácter personal. Ha incumplido la prohibición de comunicarse con familiares de la víctima, porque manifiesta el Ministerio Público que se tiene la declaración informativa espontánea de la tía de la víctima, la señora Teresa Suzuki Ceballo, en la cual refiere que el imputado se comunicó vía telefónica con la misma. Luego, respecto a la fianza económica, manifiesta que debió hacer efectivo el imputado en las cuentas fiscales del órgano judicial, a la misma que no se ha realizado en su totalidad, faltando la suma de 10.000 bolivianos. Y con relación a la otra medida cautelar de ausentarse de su domicilio por motivo de trabajo, se tiene un informe policial que indica que las llegadas del imputado a su domicilio después de su jornada laboral son pasadas las 7 horas. Y manifiesta el Ministerio Público que el imputado ha incumplido las obligaciones impuestas
en el auto interlocutorio número 07-2023, fecha 3 de agosto del 2023, y solicita, por consiguiente, que se sustituyan estas medidas cautelares de carácter personal por la detención preventiva establecida en el artículo 231 bis en su numeral 10. Considerando lo manifestado por la abogada de la parte civil, la cual indica que el imputado ha incumplido con el artículo 231 bis en su numeral 5, en el numeral 7 también, porque manifiesta que ha incumplido con la detención domiciliaria que ha sido impuesta por mi autoridad, porque manifiesta que se lo ha visto en una fiesta y solicita que se dé la detención preventiva. Y por secretaría se me ha hecho llegar las fotos de dicha fiesta. Considerando lo manifestado por la testigo, la madre de la víctima, que indica que el imputado sigue molestando a su hija y que la verdad es que ella tiene miedo hasta que le haga algo. Considerando los fundamentos de la defensa, que manifiesta que en la audiencia de medidas cautelares se han impuesto las medidas del artículo 231 bis en sus numerales 5, 6 y 9 del Código del Procedimiento Penal, y manifiesta que en cuanto a la prohibición de comunicarse con determinadas personas, el Ministerio Público dice que hay una supuesta declaración, en lo que manifiesta el abogado de la defensa, que indica que el imputado se ha comunicado con la víctima, pero el imputado ni siquiera desde el momento que le han dado estas medidas sustitutivas, el imputado no tiene un teléfono para comunicarse con la presunta víctima. En cuanto a la fianza, manifiesta el abogado de la defensa que sí se ha realizado y que el depósito se encuentra adjunto en el cuaderno procesal. En cuanto a la detención domiciliaria, manifiesta que el imputado ha cumplido por lo ordenado por mi autoridad en cuanto a la detención domiciliaria. Y también manifiesta que con su petición el Ministerio Público y la parte civil lo que están haciendo es violentar el debido proceso, la seguridad jurídica, establecido en el artículo 180, 115, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado y la libertad, un derecho fundamental, por lo cual solicita se mantengan las medidas cautelares que fueron impuestas en el auto interlocutorio dictado y se rechace la solicitud de revocatoria de medidas cautelares. Bien, considerando todo lo que ha manifestado el representante del Ministerio Público, se ha revisado evidentemente el cuaderno de investigaciones, donde efectivamente hay una declaración de la señora Teresa Suzuki Ceballos, en la cual efectivamente el
se refiere la misma que el imputado se comunicó vía telefónica con la misma, con la tía de la víctima, la señora Teresa Suzuki Ceballos. En cuanto a la fianza económica, el abogado de la defensa ha manifestado que en el cuaderno procesal se puede evidenciar el depósito que se ha realizado. Sí, efectivamente, se ha realizado un depósito, pero es como lo ha manifestado el Ministerio Público en el monto de 40.000 bolivianos, faltando así los 10.000 bolivianos que serían para completar la fianza que se ha dispuesto. Y en cuanto a la ausencia del imputado de su domicilio en las horas permitidas, se tiene evidentemente en el cuaderno de investigación un informe policial que indica que el imputado ha llegado a su domicilio después de su jornada laboral, como vendría a ser las 7 de la noche. También se ha valorado, de acuerdo al 171 y 173, la foto que presenta la abogada de la parte civil, y aquí se puede ver claramente que el imputado ha estado en una fiesta y dice aquí claramente la fecha, 20 de mayo del 2023 a las 11 de la noche. En ese sentido, habiendo valorado todos los fundamentos por las partes procesales y valorando todas las pruebas que han sido presentadas, haciendo un análisis exhaustivo del cuaderno de investigación, la suscrita juez declara, por tanto, lo siguiente. La suscrita juez quinto de instrucción en materia penal de la capital, administrando justicia en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, conforme lo establecido en el artículo 247.1, la suscrita juez declara fundado el incidente de revocatoria de medidas cautelares personales solicitado por el Ministerio Público para el imputado Ángel Gómez Vázquez. Y, por lo tanto, dicta la medida extrema de detención preventiva previsto en el artículo 231 bis, numeral 10, por el tiempo determinado de 60 días en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola. En este sentido, conforme el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, todas las partes se encuentran legalmente notificadas en la presente audiencia y las partes que se sintieren agraviadas con la presente resolución pueden hacer uso de su derecho impugnativo. La audiencia ha concluido. Tiene la palabra el abogado de la defensa. Gracias, señor juez. Voy a hacer uso del derecho impugnativo conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Penal y me reservo el derecho de fundamentación ante el Tribunal de Alzada. Eso sería todo, señor. Se tiene presente. La palabra, señor juez. Tiene la palabra, abogado. Voy a pedir complementación en cuanto no hemos escuchado a la suscrita juez hacer mención, hemos presentado un testigo, no se ha tomado en cuenta y basándome en el artículo 225. Y también voy a pedir que no ha mencionado en cuanto a la orden de aprehensión, de apremio, perdón. Bien, abogada, la suscrita juez ha sido clara al momento de dictar su resolución y sí se ha manifestado respecto a la testigo, con lo que voy a concluir con la presente audiencia.